Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Rheología y Fenómenos de Transporte que tenemos aquí en el laboratorio de la UMIES, laboratorio 7 del primer piso, en donde convergen dos líneas de investigación, fenómenos de transporte y rheología de fluidos complejos, y la otra, rheología teórica y reometría de fluidos estructurados. Y este seminario que tenemos todos los viernes al mediodía, pues les damos la bienvenida y agradezco a los colaboradores y coordinadores del seminario, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, el doctor Luis Medina Torres y el líder del laboratorio, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, entre otros. En esta ocasión, pues va a presentar eh, Fernando Ramírez Sánchez, que es pasante de Ingeniería Química, pues su tesis, con la que ya está próxima a titularse, que tiene por título Empleo de la metodología del gradiente hidráulico para la solución de redes cerradas de distribución de fluidos incompresibles por medio de MATLAB. Y al final de su presentación, pues pasaremos a la sesión de preguntas, comentarios, críticas y sugerencias, si es que tienen alguna. Bienvenidos nuevamente y pues le cedo la palabra a Fernando. Adelante, Fernando. Sí, gracias, profesor. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su amable presencia. Gracias en particular a los coordinadores de estos seminarios y también al profesor Alejandro Juvenal Guzmán, que es mi sinodal por asistir a esta presentación. El tema del que voy a hablar no deriva directamente de la reología, pero sí de una materia que está estrechamente relacionada con ella, que es la mecánica de fluidos. Primero que nada, un fluido se define como todo cuerpo que tiene la capacidad de fluir. Entiéndase fluidez como la propiedad de deformarse continuamente que tienen los cuerpos bajo la acción de una fuerza, por pequeña que ésta sea. Por otra parte, la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que los producen. Seguramente la mayoría de ustedes, si no es que todos, se han hecho preguntas del tipo ¿cómo funciona un termómetro de mercurio? ¿Por qué nos hunden los barcos? ¿Cómo es que fluye la sangre a través de nuestros cuerpos? ¿Cómo es que llega el agua hasta cada una de nuestras casas? Etcétera. Todas estas preguntas, de la mano con otras ciencias o materias, las responde la mecánica de fluidos. Y la pregunta de cómo es que se distribuye el agua o cualquier otro fluido a través de una red de distribución es de la que parte el presente trabajo. Como ya lo mencionó el doctor Fausto Calderas, el trabajo se titula Empleo de la metodología del gradiente hidráulico para la solución de redes cerradas de distribución de fluidos incompresibles por medio de MATLAB. Este fue desarrollado por mí, Fernando Ramírez, bajo la dirección del maestro en ciencias Víctor Hugo Villar Marín. Siéntanse libres de levantar la mano para preguntar o compartir cualquier cosa que deseen. Y vamos a comenzar con esta presentación. Más fácil me ha sido encontrar las leyes con que se mueven los cuerpos celestes, los que están a millones de kilómetros, que definir las leyes del movimiento del agua que corre frente a mis ojos. De Galileo Galilei. Esta frase me la encontré mientras preparaba esta presentación. Se me hizo interesante y fácil de entender a qué se refería. Bueno, ¿por qué dijo esto Galileo Galilei? Por unas cuestiones que vamos a mencionar más adelante. Antes de ello, vamos a mostrar el contenido de esta presentación, empezando por los objetivos, su alcance, algunas generalidades para entender mejor de lo que se trata este trabajo, que es el método del gradiente hidráulico, la aplicación de este método y las conclusiones.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un código o script en la plataforma de programación MATLAB para resolver redes de distribución de fluidos incompresibles a una fase, el cual fue vinculado a una hoja de cálculo de Microsoft Excel que será empleada a modo de interfaz, para facilitar el uso del código y presentar resultados fácilmente interpretables por el usuario. Para llegar a esto se tuvieron los objetivos específicos de realizar la selección más adecuada del método de solución de una red de distribución, desarrollar un código que únicamente requiera datos de una red de distribución de líquidos o gases para resolverla, desarrollar una interfaz de usuario donde se suministren los datos de entrada del código, desarrollar una base de datos que facilite el suministro de propiedades de algunos líquidos y gases y aplicar el código desarrollado a distintos casos de estudio para corroborar su fidelidad. El código desarrollado tendrá la capacidad de determinar los flujos en las tuberías de una red de distribución y la carga en sus nodos de manera automática, es decir, únicamente suministrando los datos necesarios de las características de la red. También considerar las pérdidas de carga por fricción debido a una longitud de tramo recto de tubería, accesorios de la tubería, diferencia de altura de piso terminado entre los nodos de cada tubería y la existencia de distintos reservorios o tanques de almacenamiento y o bombas hidráulicas distribuidas dentro de la red. Para entender el desarrollo de estos objetivos se van a abordar primero algunas generalidades. Primero, ¿qué es una red de distribución? Una red de distribución es el conjunto de tuberías interconectadas, estructuras y distintos tipos de accesorios que conducen el agua o cualquier otro fluido desde tanques de distribución o reservorios hasta las tomas donde existe una demanda de dicho fluido. Su finalidad es transportar un fluido a una presión requerida hasta proporcionarlos a los usuarios para su uso doméstico, público, comercial, industrial, entre otros. En las figuras mostradas en pantalla, los tanques o reservorios son los que se muestran con una franja azul. Las líneas negras representarían a las tuberías y los puntos representan los nodos o las tomas. Existen dos tipos de redes de tuberías que son las que se muestran en pantalla. Por un lado, en la figura 1 tenemos a la red abierta, que se compone de tuberías que se ramifican sin formar circuitos, adquiriendo una forma de árbol. También se les conoce de esta manera, redes de árbol, y su resolución es directa. Entiéndase resolución por la determinación de los flujos o caudales en cada una de las tuberías que componen la red y las cargas en estos mismos. Como les mencionaba, la resolución de estas redes es directa, limitándose al cálculo del flujo y las pérdidas de carga o presión en cada tubería a partir de los datos de la tubería principal, que es la que parte del reservorio. Es decir, que se realiza un balance de materia y energía sencillo para cada tubería junto a las que parten de esta. No se ve mi cursor, pero tomemos en cuenta la tubería que sale del reservorio. De esta se tiene que conocer el flujo y la presión que tiene, y a partir de ella ya podemos conocer el flujo y las presiones de las tuberías que salen de esta tubería principal, y así de la misma forma con las tuberías que se ramifican a partir de estas tuberías secundarias. Por otro lado tenemos a las redes cerradas,
La característica principal de estas redes es que tienen al menos un circuito cerrado dentro de ellas. El objetivo es tener un sistema redundante de tuberías, es decir, que cualquier zona o nodo dentro del área cubierta por el sistema puede ser cubierto o alcanzada simultáneamente por más de una tubería a la vez. Sin embargo, para su análisis o resolución es necesario realizar el balance de los caudales en tránsito en las tuberías, generando un análisis de mucha mayor complejidad que en el caso de las redes abiertas, razón por la cual es necesario recurrir a métodos iterativos para su análisis. Para entender esto, tomemos en cuenta la figura 2 en el nodo de hasta abajo a la derecha. Se ve que dos tuberías llegan a él. Pensemos que en este nodo tenemos una demanda de 20 litros por minuto, por decir un número. Para satisfacer esta demanda, la tubería de la derecha podría suministrar 10 litros por minuto y la de la izquierda igual, o la de la derecha 15 y la de la izquierda 5, o la de la derecha 30, ¿por qué no? Y la de la izquierda tener 10 en sentido contrario al nodo. Y así tendríamos una combinación infinita de flujos y de cargas que podrían satisfacer la demanda en dicho nodo. Por lo que tenemos que acudir a ecuaciones que resuelvan la red de manera simultánea hasta que se cumplan las características que ésta debe poseer. Hablamos sobre mecánica de fluidos. Entonces, para entender un poco más sobre mecánica de fluidos y sobre el desarrollo de los métodos de solución de redes de tuberías, vamos a abordar primero un poco de historia. Podemos decir que el primer antecedente de la mecánica de fluidos está en la ingeniería hidráulica aplicada a las redes hidráulicas utilizadas en las civilizaciones antiguas como la de Egipto o Mesopotamia, que datan de miles de años antes de Cristo. También podemos decir que el primer fundamento de esta materia fue el primer Arquímedes, que es el principio de flotabilidad, igual años antes de Cristo, siglos antes de Cristo. No obstante, la aplicación del método científico a la mecánica de fluidos no comienza hasta el Renacimiento, en un periodo que abarca más o menos del 1600 al 1650, recibiendo sus mayores aportes por personajes como Simon Stevin, que fue el primero en describir la presión hidrostática, Torricelli, Edme Mariotte, Galileo Galilei, que puso los cimientos de la dinámica, sin la cual no se hubiera desarrollado la mecánica ni nada. Y por último, por Blaise Pascal, que refinó los trabajos realizados anteriormente por estos personajes. Posterior a ello, Newton aplica sus leyes de movimiento a los fluidos en el año de 1687 y Bernoulli junto a Euler definen las ecuaciones de energía y momento, publicándose en el primer libro de hidrodinámica llamado Hidrodinámica en 1738. Hasta este momento, la mecánica de fluidos tenía pocas aplicaciones prácticas. De hecho, era complicado llegar a una magnitud en los términos o variables que se requerían. Y esto fue así hasta el momento en que se fundó l'École Polytechnique, o la Escuela de Ingeniería, fundada por Napoleón en 1794, donde se añadió el cálculo y la teoría científico al currículo de ingeniería. Acto seguido, las universidades de todo el mundo le siguieron los pasos a esta escuela e hicieron lo mismo en sus currículos de ingeniería. También agregaron la materia de hidráulica e hidrodinámica. Cabe mencionar que a esta escuela, l'École Polytechnique, asistieron personajes como Luis Navier, el
el que desarrolló junto a Stokes las ecuaciones de Navier-Stokes, que describen el movimiento del agua, como mencionaba Galileo Galilei o cualquier otro fluido, y actualmente son consideradas estas ecuaciones, o mejor dicho, su resolución, como uno de los problemas del siglo. También asistieron personajes como Gaspar Coriolis o Henry Darcy, que también son muy conocidos. A partir de este momento se fueron desarrollando los fundamentos de la mecánica de fluidos durante un largo periodo hasta llegar a una época más moderna, donde se desarrollaron por primera vez los métodos gráficos para analizar redes hidráulicas, siendo el primero el desarrollado por Hardy-Cross, que lleva el mismo nombre, método de Hardy-Cross. Y seguido a ello se empezaron a comercializar los primeros equipos de cómputo entre 1950 y 1960, gracias a los cuales se pudieron desarrollar nuevos métodos de resolución de redes hidráulicas que empleaban estos softwares. Y así, durante los siguientes años hasta la actualidad, muchos de los softwares desarrollados como parte de investigaciones, principalmente en universidades en las décadas anteriores, fueron convertidos en aplicaciones y comercializados en la actualidad. En la imagen que se muestra en el cuadro se ve el programa EPANET, que es un programa de código abierto para resolucionar redes de tubería hidráulicas. En esta diapositiva se muestran los métodos de análisis de tuberías, y el desarrollo de estos abarcan un periodo de desarrollo de más de 5 décadas, y son los siguientes. Bueno, los siguientes son los principales. El primero, el método de Hardy-Cross, el método del nodo simultáneo, que ocupa un método numérico para su resolución, el método de Newton-Raphson. Después el método del circuito simultáneo, que es el primero que emplea equipos de cómputo para resolver ecuaciones simultáneamente. Después el método de la teoría lineal, similar al método anterior, pero linealiza las ecuaciones, facilitando así el trabajo de estas. Y después tenemos el método del gradiente hidráulico, conocido también en algunas referencias como método de la red simultánea. Y posterior a él, más actualmente se han empleado métodos que emplean inteligencia artificial o métodos de resolución por fuerza bruta, como les llaman, que hacen cientos o miles de cálculos aleatoriamente hasta llegar a una resolución adecuada. Pero estos métodos son poco empleados y poco conocidos hasta el momento. Tras una investigación se seleccionó el método del gradiente hidráulico como el más idóneo, debido, entre otras, a las siguientes características. Primero, este trabaja con matrices dispersas, lo cual le permite una reducción en la memoria requerida y el tiempo de cálculo en computadoras hasta en un 50% del tiempo para redes grandes. El método del gradiente hidráulico calcula y ajusta simultáneamente los caudales y las cargas, ya que es el método más eficiente. Esto reduce el número de iteraciones con respecto al método de la teoría lineal. El método del gradiente no requiere la definición de caminos de energía o circuitos, lo cual implica que el número de datos que el usuario debe proporcionar al computador es menor, facilitándose así el manejo de los mismos. Y por último, el más importante para mí es que no se requiere de estimaciones iniciales en
para los caudales, que son una de nuestras variables a encontrar, lo que evita la necesidad de hacer un análisis previo al análisis de la red en sí misma, al igual que la necesidad de contar con un experto en hidráulica o en redes de distribución para suministrar los datos. Es decir, que estamos semiautomatizando el proceso de resolución de redes hidráulicas. Independientemente de la red que se esté analizando, del método de resolución que se utilice y de la manera en que éste se resuelva, existen dos características que siempre se van a cumplir y en las cuales se basan todos estos métodos. Estas características son la ecuación de conservación de la masa y la ecuación de conservación de la energía. En la pantalla se muestra la ecuación de conservación de la masa en la red. Y en palabras sencillas podemos decir que la suma de los caudales que entran a la red es igual a la suma de los caudales que salen de la misma. Es un balance de materia sencillo que dice que entradas es igual a salidas. Esta misma ecuación se puede aplicar también a cada nodo de la red, donde la suma de los caudales que entran al nodo es igual a la suma de los caudales que salen. En esta imagen, las flechas representarían las tuberías. Las que apuntan al nodo estarían entrando, tendrían un signo positivo, y las que salen del nodo un signo negativo. De igual manera, entradas igual a salidas. En esta siguiente diapositiva se muestra la ecuación de conservación de la energía en los circuitos, en cada circuito de la red. Para aplicar esta ecuación se sigue un convenio de signos. Este convenio indica que los caudales con dirección en el sentido de las manecillas del reloj van a tener una pérdida de carga positiva. Caso contrario, van a tener una pérdida negativa. Esta ecuación se explica por el hecho de que si por un lado del circuito hay menos fricción, tomemos en cuenta las tuberías que tienen las pérdidas de carga H1 y H2, y pensemos que del lado de la tubería con pérdida H2 hay menos fricción. Esto quiere decir que hay menos resistencia. El fluido, por su naturaleza, va a tender a desplazarse más hacia ese lado que hacia el lado de la tubería con pérdida H1. Y a más flujo, más fricción, más pérdida de carga, y esto terminaría igualando las pérdidas de carga en las tuberías con pérdida H1 y con pérdida H2. Lo mismo se puede hacer agregando la tubería H3 o H4 o cualquiera que sea el número de tuberías que contenga el circuito, porque cabe mencionar que los circuitos no necesariamente tienen que tener 4 tuberías, pueden tener formas triangulares, pentagonales, hexagonales, etc. Ahora, entendiendo estas dos ecuaciones, pasemos a explicar el método del gradiente hidráulico. Este método conlleva un largo desarrollo para entenderlo y para aplicarlo, pero para entenderlo basta con entender las ecuaciones de conservación de la masa y de la energía, que son las que acabamos de ver, y ver que estas están inscritas dentro de una sola ecuación matricial. Para ello, revisemos las siguientes ecuaciones, comenzando con la ecuación 4. En esta, el vector h contiene el conjunto de una de nuestras variables, ¿no? Que son las cargas desconocidas. Estas serían las cargas en los nodos, ¿no? En las tomas, porque si bien conocemos cuál es la demanda en cada una de las tomas, no sabemos cuál es la carga con la que va a llegar el flujo a ese nodo.
Mientras que la matriz A12, en la matriz A12 las tuberías están representadas por filas y los nodos por columnas. Tomemos, por ejemplo, la primera columna. En esta se ve que la tubería 1 entra a este nodo y tiene una pérdida de carga H1. La tubería 3 y 5 salen de este nodo y tienen una pérdida de carga H1. Y lo mismo con el resto de los nodos y las tuberías. En la ecuación 5 se trabaja de manera similar. Se ve que que las tuberías 1 y 2 salen del nodo 1. Esto es evidente porque se suele nombrar nodo 1 al nodo que está conectado al reservorio. Entonces las tuberías que estén conectados a él, que suelen ser 2, van a salir de este y van a tener una carga igual a la carga que tiene la red de distribución a la entrada. En este caso es 70, es un número aleatorio. En la ecuación 6, la matriz A11 por el vector Q, tenemos representadas las pérdidas de carga, siendo el vector Q nuestro segundo conjunto de variables a conocer, que es el flujo en cada una de las tuberías, ¿no? Aquí tenemos 7 tuberías con un estimado inicial de 0.1 unidades de flujo. Esto es completamente arbitrario porque, como se mencionó anteriormente, este método no requiere de una estimación inicial para su resolución. La matriz A11 tiene las pérdidas de carga en cada tubería por unidad de flujo, o bien pérdidas o ganancias, ya que también podemos tener ganancias gracias a bombas hidráulicas o impulsores, o ganancias debido a una pendiente positiva en la diferencia de alturas de los nodos de la tubería. Las pérdidas de carga estarían dadas a una pendiente negativa en la diferencia de alturas de los nodos, o bien por la longitud de tramo recto de la tubería, o sea, por fricción con las paredes de la tubería, o bien por fricción en cada uno de los accesorios de la tubería. A estas pérdidas se les llama pérdidas localizadas. Entonces, entendiendo estas 3 ecuaciones, podemos deducir que la carga, o mejor dicho, la suma de las cargas que salen de la tubería más las pérdidas de carga, o sea, la carga que se perdió en el trayecto, tiene que ser igual a la carga que entra a la red. O sea, la ecuación 4 más la ecuación 6 tiene que ser igual a la ecuación 5. Por el convenio de signos que mencionamos antes, la ecuación 4 más la ecuación 6 va a ser igual a menos la ecuación 5, que es lo que se muestra en esta diapositiva. En la primera ecuación es el balance de energía. El balance de materia es bastante similar. Tenemos nuevamente el vector Q, y que son los flujos en cada una de las tuberías de la red, y el vector Q minúscula, que son las demandas en las tomas de la red. Son los flujos que nos están exigiendo los usuarios de la red. Como podemos ver, el vector Q está en ambas ecuaciones, y esto es lo que nos va a permitir resolver el sistema, ya que tenemos 2 incógnitas o bien 2 grupos de incógnitas, por lo que tenemos 2 ecuaciones o 2 grupos de ecuaciones.
Estas dos ecuaciones se condensan en una sola, simplemente factorizando, y con una expansión de Taylor se llega a la siguiente condensación abreviada, donde las dos últimas columnas son abreviaciones que contienen a las variables a las que queremos llegar, que es Q sub I más 1 y H sub I más 1. De aquí es fácil despejar Q sub I más 1 y H sub I más 1 y quedaría como sigue. Esto ya se puede programar y resolver de forma matricial. Como pueden ver, hay matrices que no mencioné, pero solo tienen que ver con un tratamiento de las matrices anteriores. Ahora, se desarrolló el método, perdón, en la plataforma MATLAB y se procedió a aplicarlo. Primero, en un caso extraído del ejemplo 5.8 del libro Naluri y Featherstone 2016, el cual enuncia lo siguiente. En la red que se muestra en la figura 5.10, figura 6 en esta diapositiva, una válvula en la tubería del tramo 2A3 está parcialmente cerrada, produciendo una pérdida de carga local de 10 unidades. La carga en el nodo 1 es de 100 metros de agua. La rugosidad de todas las tuberías es de 0.06 milímetros. Las longitudes de tubería están dadas en metro y las descargas de demanda en litros por segundo. A continuación nos dan los diámetros de la tubería, de cada una de las tuberías, y en la imagen las demandas en cada nodo. Se ingresaron todos estos datos a la interfaz desarrollada. Esta interfaz se muestra en esta diapositiva, que decidí no entrar mucho en detalles porque realmente es una interfaz sencilla. Su objetivo es simplemente facilitar al usuario el ingreso de los datos y su análisis, y también el no tener que ingresar al código, porque para manipular el código se necesita de cierto entendimiento del programa, ¿no? Aquí se muestran los datos que se tienen que ingresar. Muchos de ellos se ingresan automáticamente en las celdas correspondientes que están bloqueadas en Excel. Y esto es gracias a la base de datos desarrollada. Pasamos a los resultados arrojados. Tenemos los tramos de tubería, el flujo calculado en la tubería por el programa desarrollado y el flujo esperado en la tubería, que son los resultados que menciona el libro. Como podemos ver, no tenemos en ningún caso un porcentaje de diferencia mayor o igual al 1%, por lo que se pueden considerar despreciables. En el caso de las cargas calculadas en los nodos, sí que tenemos dos porcentajes de diferencia casi del 2%, pero cabe mencionar primero que la resolución de estas redes no tiene por qué ser riguroso, ya que solo son estimados para poder analizar la red y su funcionamiento. Entonces, un porcentaje de diferencia del 2% puede seguir siendo despreciable. Y segundo, pues cabe mencionar que se analizó que este porcentaje de diferencia se debe a que las pérdidas de carga se determinan, entre otras variables, a partir de una que se llama factor de fricción. Este factor de fricción el libro lo determina a partir de gráficas y es constante a lo largo de la aplicación del método. El programa desarrollado lo calcula una vez en cada iteración y
lo calcula mediante una correlación matemática, la correlación de Cooley-White, que según la literatura es la más confiable, la de resultados más acertados. Como segundo caso de estudio, se planeaba aplicar el método a una red de tuberías que distribuye el agua de enfriamiento a los intercambiadores de calor en una sección de la refinería Dos Bocas, pero la red resultó ser bastante diferente, por lo que al final no se iba a poder contar con los datos necesarios para compararlos. No obstante, la aplicación de este programa a este diseño permitió llegar a conclusiones que vamos a resaltar más adelante. Este es el plano isométrico de la red de distribución que nos permite saber la longitud total de las tuberías entre cada nodo, que en este caso serían los intercambiadores de calor, también las diferencias de alturas, los accesorios, etc. Teniendo estos datos, se puede hacer una representación de este plan isométrico como el mostrado en la figura 6, simplemente para una mejor interpretación. Y se pasaría a ingresar los datos a la interfaz de usuario. Primero, bueno, como parte del análisis que les mencioné, se realizó el cálculo primero considerando las diferencias de alturas reales y una vez más al no considerarlas. Como podemos ver, el porcentaje de diferencia del flujo calculado en cada una de las tuberías, en este caso sí es muy considerable, llegando hasta el 1500% en uno de los casos. Para el porcentaje de diferencia en las cargas calculadas en los nodos, no llegamos al 10%, pero sigue siendo considerable. Y simplemente debido a la diferencia porcentual en los flujos calculados, el análisis de esta tubería ya no podría considerarse válido. Por lo que tras esto concluimos que entre los métodos de solución de redes de distribución cerradas que se emplean con más frecuencia, el mejor es el método del gradiente hidráulico al emplearse equipos de cómputo. El código programado arroja los mismos resultados que los obtenidos al realizar el procedimiento a mano. Se obtienen resultados considerablemente distintos al considerar las diferencias de altura entre los nodos de la red y al no hacerlo, y que solo se requiere ingresar a la interfaz datos de una red de distribución conocida para darle solución a la misma. Aquí presento la bibliografía utilizada y sería todo por mi parte. Sí, muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas, comentarios, dudas o sugerencias para que su compañero mejore su presentación. Se pueden hacer mediante el chat, pueden levantar la mano o indicarnos con el audio, por favor, si alguien quiere participar. Pues bienvenido. Sí, Luis, Doctor, gracias adelante. por la palabra, sí. Bueno, Fernando, gracias por tu presentación y compartirnos tu conocimiento. Es un trabajo de investigación muy interesante. La primera sugerencia que yo te haría con respecto a tu presentación es que enumeres las diapositivas, porque bueno, eso nos va a servir, por ejemplo, para consultar algún diagrama, alguna tabla, etcétera, ¿no? Ese sería el único consejo que yo te diría con respecto a tu presentación. Mi primera pregunta sería, Fernando,
¿Por qué escogiste específicamente MATLAB y no, por ejemplo, matemática o algún otro lenguaje de programación, Python, Java? ¿Por qué específicamente MATLAB? Sí, muchas gracias, profesor Luis, por la recomendación y por la pregunta. Y bueno, respondiendo a ella, es que MATLAB es un acrónimo para Matrix Laboratory, laboratorio de matrices, es decir, que trabaja con matrices, igual que lo hace este método de resolución. También se podría hacer con matemática o directamente en Visual Studio, que es el programa que ocupa Excel. Pero sin MATLAB, por ese hecho de que ocupa matrices, pues fue el más idóneo para programar este método. Ok, Fernando, sí, efectivamente yo también considero que en este caso MATLAB es el idóneo, ¿verdad? No es fácil de utilizar. Al menos yo no tengo la expertise suficiente como para darte algún consejo para utilizar MATLAB, pero sí concuerdo contigo. La otra pregunta que te haría, Fernando, es en tus redes, entre nodos, por ejemplo, ¿estás considerando el hecho de que existen accesorios como codos de 90, de 45, alguna válvula, algún otro accesorio? ¿Eso lo estás tomando en cuenta? Sí, se toma en cuenta. En la interfaz de usuario podemos ver que está dividida en secciones, como datos de la tubería, datos de la red, datos de cargas conocidas, cargas desconocidas y datos de la bomba. En los datos de las tuberías estaríamos agregando las sumatorias de los coeficientes K, que son con los que se determina la pérdida de carga en los accesorios. Sí, 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 de acuerdo. Ya por último, ya para permitir que otras personas pregunten, de las suposiciones que tú asumiste dentro de tus cálculos, está que la viscosidad es constante, ¿verdad? Es decir, es el cálculo del factor de fricción para fluidos newtonianos, ¿es correcto? Sí, así es. ¿Cómo modificarías tu código para que en vez de impulsar fluidos newtonianos, fueran fluidos no newtonianos? De hecho, aquí en seminarios pasados se han estado calculando, por ejemplo, factores de fricción para fluidos viscoelásticos. ¿Cómo afectaría tu código de programación? Y de paso, el tiempo de cómputo que estarías esperando, más o menos. Bueno, definitivamente yo pienso que este es un trabajo que se podría considerar incompleto porque bien se podrían agregar más cosas, ¿no? Como un flujo multifase o como lo menciona en fluidos no newtonianos. Y sí, para agregarlo tendríamos que agregar más modelos matemáticos y revisar cómo ajustarlos al programa que ya existe. Y en cuanto al tiempo de resolución, la verdad no estoy seguro de qué tanto afectaría, pero creo que con los equipos de cómputo modernos, bueno, iba a decir que para mí es irrelevante, pero muchas personas en los cursos que he tomado de programación y así comparan mucho los tiempos de resolución de los programas que hacen. Entonces, pues creo que sí es importante el tiempo de resolución de cierta forma. La verdad, yo no sabría en qué aspecto. Sí, Fernando, de hecho, digamos que el tiempo de cómputo es una medida indirecta de dos cosas, de cuán rápido es el equipo de cómputo que estás utilizando y dependiendo de la no linealidad del modelo y todo eso, pues del código. Por ejemplo, comento rápidamente, yo para calcular patrones de flujo, velocidades, magnitudes de velocidades en un tanque de agitación estacionario,
el tiempo de cómputo oscila entre 4 a 8 horas en un equipo de cómputo moderno. Entonces, por eso mi pregunta de cuál es el tiempo de cómputo que tú estás haciendo en tu proyecto actualmente, y al agregar la ecuación no lineal para fluido newtoniano, pues seguramente va a aumentar ese tiempo de cómputo y por practicidad y economía energética, ¿no? Básicamente serían por esos aspectos. Ok, sí, muchas gracias. No, al contrario, Fernando, muchas gracias por tu exposición, realmente interesante. Sería todo, doctor Fausto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Pues si alguien más quiere participar, por favor indiquen levantando la mano. Todavía tenemos un tiempo para preguntas. Si no, pues voy a aprovechar para hacerte de una vez unas preguntas. Fernando, aprovechando que aquí hay alumnos que están desde el primer semestre de la carrera, pues seguramente ellos no entienden lo que es una carga y por qué la mides en metros. Entonces no sé si podrías explicar a qué le llamas tú una carga y por qué tiene unidades de metros, por favor. Sí, bueno, de hecho esta presentación la realicé un poco pensando en, en que hay alumnos de nuevo ingreso, y por eso detallé algunas cosas básicas sobre mecánica de fluidos. Y bueno, la carga sería los metros que podría subir un flujo en una tubería vertical recta. Por eso está dada en metros. Y bueno, también se puede ver como la presión que lleva el fluido. Y la pérdida de carga sería similar a la pérdida de presión debido a la fricción. Ajá. Y la duda es, ¿y por qué no tiene unidades de presión, sino de distancia? ¿O cuál es la transformación ahí? Pues sí se puede pasar a unidades de presión, pero en este caso se maneja en metros. ¿Y cómo se pasa? Es que ahora mismo no tengo la fórmula, pero ocupamos un factor que se llama GC, Ajá, la gravedad. sí. Y, Bueno, ok, más o sí, bueno, menos. sí hay fórmulas para hacer la conversión, no las tengo ahora mismo. Muy bien. Bueno, tu asesor está levantando la mano. Nada más te quería preguntar, aprovechando que hay alumnos de Mate 1. Eh, mencionaste que hacías una expansión en series de Taylor. Eh, ¿Podrías explicar para qué sirve esa expansión? O sea, ¿qué es una expansión en series de Taylor y para qué sirve? Sí, bueno, una serie primero es una suma infinita de términos, ¿no? Ujú, O sea, se transforma una ecuación a una suma infinita de términos más sencillos y se hace ujú, una aproximación. Por ejemplo, digamos que tenemos una función por decir algo, algo x, ¿no? 2x cúbica más 2x cuadrada. ujú, Y podemos decir que esta se puede expresar como una suma de senos y cosenos, ¿no? ujú. Sumando y restando cosenos, la gráfica de esta función se va a aproximar cada vez más a la gráfica de la función original. Si tiene términos infinitos, la gráfica va a ser idéntica. Pero Ujú. ya que no se pueden usar términos infinitos, se suele truncar a cierto número de términos. ¿Y por qué usas la expansión y no la función original? ¿Cuál es ahí el problema? Porque teniendo la expansión podemos llegar a un nuevo valor.
Vamos a poner la función. Poniendo la expansión podemos tener un diferencial que, bueno, las series ocupan diferenciales. Este diferencial, diferencial de Q o diferencial de H se expresa como un nuevo valor de Q o de H menos el valor anterior. Esto nos permite hacer las iteraciones a las que queremos llegar. Bueno, piénsalo, ¿y por qué no usas la función original, no? O sea, así por lógica pues, sería más fácil, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo nada más para que lo pienses y le doy la palabra a Víctor Hugo Villar. Adelante, profesor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí, Buenas tardes, profesor. Sí. Buenas tardes. buenas tardes. Pues disculpen, estoy por medio de mi celular y en mi trabajo se corta un poco porque no tenemos permitido usar el Zoom, entonces si se escucha cortado, disculpen. Bueno, en principio no es pregunta, es simplemente nada más dar un contexto del trabajo que desarrolló Fernando. Y en ese sentido, quiero referirme aún más al aspecto práctico. Usualmente las metodologías para resolver redes emplean métodos lineales, cuasi lineales e inclusive a veces cuadráticos, como por ejemplo uno muy común que se llama el método de Hardy-Cross. Estas metodologías se utilizan mucho a nivel ingeniería. Sin embargo, algo que es de llamar la atención es que únicamente consideran las pérdidas de carga por fricción. Sin embargo, la parte que aporta aquí Fernando en su trabajo definitivamente es el hecho de incorporar las pérdidas de carga potenciales o estáticas, que curiosamente son las que infieren más en la distribución en redes. Fernando se abocó mucho a esta parte utilizando diferentes metodologías y después de discriminar varias, se detectó que el gradiente es la más conveniente. ¿Por qué? Bueno, porque incorpora precisamente este elemento al que estoy haciendo mención y el cual se resuelve por medio, como también comentó Fernando, una topología que permite configurar todo ello por medio de matrices. Entendimos que MATLAB es lo más conveniente en ese sentido, aunque originalmente yo le planteé a Fernando desarrollarlo por medio de Python. Python también es un lenguaje bastante accesible actualmente y de plataformas también de fácil empleo. Entonces, Fernando optó por esta situación del método del gradiente y la verdad es que los resultados que obtuvo en la plataforma que desarrolló son muy, digamos, bastante convincentes en el sentido de que permiten desarrollar redes que inclusive si se comparan con lo que se desarrolló en la nueva refinería de Dos Bocas, pues es muy asertivo en cuanto a diámetros nominales, que finalmente es lo que se busca en este tipo de elementos. ¿Cuál es el diámetro más conveniente? Obviamente la configuración, como mencionaban previamente, con accesorios, longitudes, etcétera, pero para fluidos con una característica, fluidos newtonianos. Entonces, insisto, no era una pregunta, simplemente a lo mejor es remarcar lo que menciona mucho Fernando. Y la verdad yo lo felicito porque el trabajo que hizo de ensamblar tanto la parte hidráulica como la parte de programación y después establecer una, digamos, una estructura visual para la solventación de todos estos elementos, la verdad es que fue bastante encomiable. Y también aprovecho pues para agradecer estos espacios, la verdad es que son muy pocos, no los había observado. Alguna vez estuve en otra plática del doctor Calderas, del doctor Edson, y la verdad es que estos espacios pues son fabulosos en el sentido que dan a conocer todo este tipo de elementos. Pues en ese sentido sería mi participación, insisto, no tengo preguntas, ya había mencionado varias cosas con Fernando al respecto.
Y qué bueno que se dé este tipo de aperturas para, sobre todo para estudiantes que no necesariamente corresponden al semestre de desarrollo con flujo de fluidos, a la parte final, sino que se integrale e inclusive estoy escuchando que hay estudiantes de primer semestre, entonces esto puede ser una puerta para que también ellos desarrollen trabajos en ese sentido. Pues gracias por la apertura. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, profesor, por el apoyo y por su asistencia. Gracias, Sí, al contrario. gracias, profesor Víctor Hugo. Desafortunadamente, el doctor Fausto tuvo que asistir a la clase que imparte. Entonces, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún consejo que le puedan dar a su Yo, Luis. compañero Fernando. Sí, Luis. doctor. Buenas tardes a todos. Adelante. No, nada más para darle las gracias a Fernando y a Víctor, que siempre es un placer saludarlo. ¿Cómo estás, mi estimado Víctor? Entonces, Bien, muchas gracias. Y muchas gracias por todo el aporte que estás haciendo con los estudiantes en flujo de fluidos, por todo lo que estás permeando a los estudiantes, ¿no? Entonces, es importante que haya estos espacios, como tú dices, y esto es una iniciativa hace años del doctor Fausto, y qué bueno que estén abiertos no nada más para temas de reología, de temas de transporte, para cualquier tema aquí y para cualquier estudiante de la FES. Nada más quería agradecerte personalmente. Ayer estábamos comentando eso y a Fernando y a toda la gente que está aquí. Ahí veo, ese es el profesor Alejandro Juvenal. Buenas tardes a todos mis compañeros. Ahí está Fernando. Buenas tardes. Entonces, bueno, pues agradezco infinitamente todo tu apoyo. Que tengan una excelente tarde. Por mi parte es todo. Luis, una disculpa, pero estuve en un examen profesional de uno de los estudiantes de aquí del grupo. Entonces, que tengan una excelente tarde todos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Fernando. No, al contrario, muchas gracias a usted, profesor. Al contrario, gracias, gracias. Sí, Y gracias aquí tengo a la maestra todos Dominga por que les su manda saludos. participación. Si alguien más tiene alguna duda, alguna observación, una inquietud, puede ser a través del micrófono, por medio del chat. Bueno, pues entonces damos por concluido el seminario de hoy. Ya estamos un poquito en tiempo. Entonces agradecemos mucho su asistencia. Les recordamos que este seminario va a ser retransmitido por medio de YouTube en el canal del Laboratorio de Biología y Fenómenos de Transporte. Entonces que tengan una excelente tarde y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.